Hola, la reflexión de hoy la he titulado Los motores de mi vida. Ahora, cuando ya soy viejo y echando una mirada atrás, me doy cuenta de cuáles han sido las motivaciones de mi vida. Han sido tres, y entre ellas no verás el amor, tal como se entiende, palabra tan denostada en nuestro vocabulario. Y solo ahora, con el tiempo transcurrido, intentando ver el significado verdadero de la palabra, creo que me he acercado a algo más a lo que realmente significa. Vamos a centrarnos en los tres motores y, si hay espacio, veremos lo del amor. Y si no, lo dejaremos para otra reflexión. El primero es el sexo. Ese instinto del que cada cual tiene su dosis. En mi vida ha sido un desastre. Desde siempre que no he querido aprender de él, de los mecanismos que veía que gastaban otros y que me negaba a utilizar. Me estoy refiriendo a la seducción. Nunca he seducido a nadie. Ni siquiera recuerdo haber hecho un ligero coqueteo. No he querido rebajarme a utilizarlo. Para mí era como un engaño a la otra persona. Quería mostrarme como era, sin tapujos, de igual a igual. Fíjate y verás que estoy hablando de sexo, no de amor. Estos dos instintos, el sexo y el amor, en los que tanto tengo del primero y tan poco del segundo. El segundo motor es la capacidad de observación. Sin tener ninguna meta, ni hacerme rico, ni triunfar en la vida, ni ser el mejor, ni tener poder, solo he intentado comprender. La capacidad de empatizar con las personas, los animales, el entorno, todo ello ha ido apareciendo con el tiempo y ha sido el producto de una buena observación. Siempre he sido independiente y con los errores concebidos me he acercado a un sentimiento global. Y ahora se me ocurre pensar que mientras unos se inventaban la globalización económica, de beneficios o de dominio, a mí me importaba lo mío, observar para comprender. Alguien podrá decir, qué idiota, ¿no? Pero si es muy fácil, saca provecho del dinero y a vivir, que son 4 días. Claro, para la gente práctica vendría a ser muy correcto. Cuando al final de la vida te has ido bien divertido, aunque con algo de sufrimiento también, nadie escapa a él, y dejando atrás una buena situación para que quien te siga lo disfrute a su manera. Y el último es la rebeldía, otro instinto, con mi bagaje de lo justo y lo injusto. Nada ni nadie me podrá decir nada. Es cosa mía. Siempre me rebelaba contra todo y contra todos. No había forma de hacerme comprender las razones adulteradas de la época de quien estaba en posesión de la verdad. Cuando alguna vez aparecía ese sentimiento y me daba el ataque de rebeldía, lo hacía todo en un montón. Lo siento por mis padres, que tuvieron que aguantarme. El tiempo me ha ido serenando. He ido comprendiendo hasta ver las graves contradicciones en las que estamos inmersos los humanos, hasta darme cuenta de las dicotomías en las que nos encontramos. No puedo acusar a nadie de lo que hace o deja de hacer, porque a pesar de los sabios que ha habido en nuestra historia y que nos han insinuado cuál puede ser el camino de la vida, no estoy hablando de religiones ni de moral. Me refiero a dejarnos de tonterías y conocernos a nosotros mismos. La introspección. Qué difícil es hacer comprender a los demás todas las reflexiones que preceden. A pesar de todo, de mis sufrimientos y disfrutes como humano, ahora, a 2 meses de cumplir los 76, podría decir que estoy bastante satisfecho con el transcurso de mi vida
Y a ella se lo tengo que agradecer todo. Y puedo decir también bien alto, he hecho los deberes. Hasta la próxima reflexión.